El ataque que Argentina intenta olvidar. Bombardeo a Plaza de Mayo. Era mediodía de un jueves frío y nublado en Buenos Aires, y una multitud se reunía en la Plaza de Mayo esperando ver el cielo llenarse de aviones en homenaje a un héroe nacional. Nadie ahí sabía que en pocos minutos el cielo realmente se llenaría de aviones, pero no para homenajear a nadie, sino para matar. A las 12:40, el sonido que se escuchó no fue de fiesta, fue de bombas cayendo sobre civiles desarmados, lanzadas por aviones del propio país, pintados con una frase que decía «Cristo vence». Lo que ocurrió ese día es hoy clasificado como el peor atentado de la historia argentina, y aún así, es muy probable que nunca hayas escuchado hablar de él. Hoy vas a descubrir cómo una nación decidió bombardearse a sí misma. ¿Quién fue el hombre que arquitectó ese plan con precisión militar? ¿Cuál era el verdadero objetivo detrás de todas esas bombas? ¿Qué ocurrió 5 días antes que ya anticipaba esta tragedia? ¿Por qué la Iglesia Católica se convirtió, al mismo tiempo, en parte del problema y en blanco de la furia popular? ¿Cuántas personas realmente murieron y si hubo sobrevivientes para contar esta historia? ¿Y por qué, durante 50 años, el Estado argentino prefirió simplemente fingir que nada de eso había pasado? Si estás listo para conocer la historia que Argentina intentó enterrar junto con sus muertos, suscríbete al canal ahora mismo, porque esto es apenas la punta de un secreto mucho más grande. Juan Domingo Perón, en 1951, había sido reelegido con 62,54% de los votos. Una victoria tan aplastante que ningún partido opositor podría derrotarlo en las urnas. Los trabajadores argentinos llegaron a tener 53% de participación en la renta nacional, una cifra sin precedentes en toda América Latina. Y eso incomodaba profundamente a militares tradicionales, grandes propietarios rurales y empresarios que veían reducidas sus ganancias. La economía comenzaba a resquebrajarse. El Congreso de la Productividad de 1952 había fracasado y la tensión política crecía mes tras mes. Pero la chispa final no vino de la economía ni de los cuarteles, vino de un lugar que nadie esperaba: los templos católicos de Buenos Aires. Y es exactamente hacia ahí que debemos ir ahora, porque 5 días antes de que las bombas cayeran sobre la Plaza de Mayo, algo ocurrió en las calles del centro porteño que lo cambiaría todo. El día 11 de junio de 1955, cerca de 200.000 personas salieron a las calles de Buenos Aires para la tradicional procesión de Corpus Christi, y lo que debía ser solo una celebración religiosa se transformó, a lo largo del recorrido, en una enorme manifestación silenciosa contra el gobierno de Perón. La multitud caminó desde la catedral hasta las inmediaciones del Congreso, y ahí ocurrió el episodio que encendería definitivamente la relación entre el gobierno y la Iglesia. Una bandera argentina fue quemada cerca del mástil principal, y el gobierno, a través de su maquinaria de propaganda, atribuyó de inmediato el hecho a los manifestantes católicos. Solo que la verdad era otra. Años después quedó comprobado que la bandera había sido quemada por agentes de una comisaría del centro, en una maniobra para incriminar a los fieles y justificar una represión mayor contra la Iglesia. 4 días después de ese episodio, el día 15 de junio, la Santa Sede tomó una decisión sin precedentes en la historia argentina: excomulgó al presidente Juan Domingo Perón. Un presidente excomulgado, una iglesia en pie de guerra, un país al borde del colapso institucional. Y todo esto 24 horas antes de que las bombas comenzaran a caer, porque, según relatos de la época, oficiales navales de la base de Punta Indio, indignados por el episodio de la bandera, decidieron usar exactamente esa fecha para lanzar lo que llamaron entre ellos un vuelo de desagravio. Y aquí necesito hacerte una pregunta difícil.
¿Crees que el conflicto religioso fue solo un pretexto usado por quienes ya querían derrocar a Perón de cualquier forma? ¿O realmente fue el detonante decisivo del bombardeo? Cuéntame en los comentarios qué piensas sobre esto. Mientras la tensión con la iglesia acaparaba los titulares, un hombre en particular ya había tomado una decisión que cambiaría la historia del país. El contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, jefe del Estado Mayor de la Infantería de Marina, era el principal articulador de un plan que iba mucho más allá de una simple protesta militar. El objetivo era claro y directo: asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete durante una reunión en la Casa Rosada. Y esa conspiración no se detenía en la muerte del presidente, ya tenía diseñado lo que vendría después. Un gobierno de transición formado por civiles ligados a la oposición, lo que demuestra que aquello no era un simple motín de descontentos, era un plan de poder, con estructura política ya lista para asumir en cuanto Perón estuviera muerto. Alrededor de Toranzo Calderón, un pequeño grupo de oficiales navales cerró filas, todos experimentados, todos decididos, coordinando lo que se convertiría en la mayor operación aérea jamás lanzada contra la propia capital argentina. Decenas de aviones de combate y cientos de infantes de marina listos para actuar al mismo tiempo. Esa mañana, del 16 de junio, el ministro de Guerra, Franklin Lucero, advirtió a Perón sobre movimientos sospechosos dentro de las Fuerzas Armadas y llegó a aconsejarle refugiarse en un búnker bajo el edificio Libertador. El presidente escuchó la advertencia, pero nada de eso podía prepararlo para lo que estaba por comenzar. Porque, al contrario de lo que muchos todavía creen, este ataque no fue producto de un accidente, un sabotaje o una improvisación. Fue un plan arquitectado con semanas de anticipación, esperando solamente el momento indicado para ejecutarse. Y ese momento llegó exactamente a las 12:40 de ese día. A las 12:40, los primeros aviones despegaron desde la base aérea de Morón, con apoyo posterior de aeronaves provenientes de Punta Indio, todos con la inscripción «Cristo vence» pintada en sus fuselajes. La primera bomba cayó sobre un carrito de transporte lleno de niños, matándolos a todos de manera instantánea, y ese fue apenas el comienzo de casi 5 horas de terror ininterrumpido sobre el centro de Buenos Aires. Se lanzaron más de 100 bombas, sumando entre 9 y 14 toneladas de explosivos, impactando la Casa Rosada, la Plaza Colón, la sede de la Confederación General del Trabajo y el Ministerio de Marina. En tierra, el 4º Batallón de Infantería de Marina intentaba tomar la Casa Rosada por 2 flancos, pero fue repelido por el Regimiento de Granaderos a Caballo, que defendía el edificio con apenas 2 ametralladoras Browning de 12,7 milímetros y algunos fusiles Mauser antiguos. Uno de los defensores era un joven granadero conscripto llamado Luis Gersi, uno de los nombres que décadas después relataría en detalle, para el Archivo Nacional de la Memoria, lo que significaba estar dentro de ese edificio mientras afuera explotaban las bombas. Mientras tanto, el líder sindical, Héctor Hugo Di Pietro, convocaba, por la Radio Nacional, a todos los trabajadores de Buenos Aires a concentrarse para defender al gobierno constitucional, y columnas de obreros comenzaron a marchar hacia el centro de la ciudad, muchos de ellos armados solo con lo que tenían en casa. La batalla fue tan intensa que en cierto momento los rebeldes, cercados en el Ministerio de Marina, izaron una bandera blanca simulando rendirse, pero cuando los generales leales se acercaron a negociar, una nueva oleada de bombas cayó sobre ellos, un episodio que los historiadores todavía consideran uno de los actos de mayor traición dentro de un día ya marcado por la traición. Si sientes el peso de esta historia hasta ahora, deja tu like en este video, porque lo que viene a continuación, cuando las bombas finalmente dejaron de caer, reveló una dimensión de la tragedia que muchos prefieren no recordar. El bombardeo
cesó alrededor de las 17:20, después de casi 5 horas de terror ininterrumpido. Cuando el humo finalmente comenzó a disiparse, lo que quedó en la Plaza de Mayo y sus alrededores fue una escena que ningún argentino de esa generación lograría olvidar. Cuerpos esparcidos por las calles, un trolebús con víctimas todavía en su interior, cráteres abiertos por el impacto de las bombas, algunas de las cuales, sorprendentemente, ni siquiera llegaron a explotar. Hasta hoy no existe un consenso definitivo sobre el número exacto de muertos, pero la investigación más detallada realizada sobre el episodio identificó 308 cuerpos, entre ellos 6 niños, además de un número indeterminado de víctimas que nunca pudieron ser identificadas. Algunas fuentes elevando el total hasta 364 muertos y más de 1.200 heridos. Años después, uno de los propios pilotos navales que participó en el ataque, Máximo Rivero Kelly, quien llegaría a ser subcomandante de la Marina Argentina en la década de 1980, afirmó públicamente que el objetivo real siempre fue el Palacio Presidencial, pero que una aeronave se desvió de la ruta durante la operación, provocando por sí sola cerca de 20 muertes entre civiles. Este tipo de declaración, hecha décadas después de los hechos, plantea una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto fue realmente un error de ruta y hasta qué punto fue una forma de aliviar la responsabilidad de matar civiles desarmados? Entre los muertos en combate estuvieron 9 granaderos de la Guardia Presidencial y 5 policías. Y entre los sobrevivientes documentados décadas después por el Archivo Nacional de la Memoria están nombres como Laura Abatángelo, una empleada de comercio, Natividad López, una trabajadora, y Justo Roque González, un trabajador del puerto, personas comunes que estaban ahí por casualidad y que cargarían esa tarde por el resto de sus vidas. Y necesito preguntarte, al escuchar que un piloto intentó explicar parte de las muertes como un error de ruta, décadas después del ataque, ¿tú le crees esa versión? ¿O piensas que fue solo una forma de aliviar su propia conciencia? Escribe tu opinión aquí abajo. Ante el fracaso del golpe, ya que ni el ejército ni la mayor parte de la Fuerza Aérea se habían sumado, los pilotos rebeldes recibieron la orden de huir hacia Uruguay y pedir asilo político. 30 aviones de combate se dirigieron al aeropuerto de Carrasco, algunos de ellos sin combustible suficiente, obligados a amerizar en el propio Río de la Plata o aterrizar en campos cerca de Carmelo. 110 personas cruzaron la frontera de esa manera, entre ellas el propio Toranzo Calderón, escapando ileso, mientras la ciudad que ayudó a destruir todavía contaba a sus muertos. En el aeropuerto de Carrasco, los fugitivos fueron recibidos por el capitán Carlos Guillermo Suárez Mason, él mismo un prófugo de un levantamiento anterior contra Perón, y quien décadas después se convertiría en comandante del primer cuerpo de ejército durante la última dictadura cívico-militar, uno de los nombres más asociados al terrorismo de Estado de la década de 1970. De madrugada, los líderes del golpe fracasado, Olivieri, Toranzo Calderón y Gargiulo, fueron informados de que serían juzgados bajo ley marcial y recibieron, cada uno, una pistola para quitarse la vida antes de que eso ocurriera. Olivieri y Toranzo Calderón se negaron, pero Gargiulo, poco antes del amanecer, se suicidó en su propia oficina. El presidente uruguayo Luis Batlle concedió asilo político a todos los demás, garantizando que la mayoría nunca enfrentara a la justicia argentina por lo que hicieron esa tarde. Con los cuerpos todavía esparcidos por las calles del centro, la furia popular explotó de una forma que cerraría, de manera trágica, el círculo abierto 5 días antes en la procesión de Corpus Christi. Esa misma noche, del 16 de junio, multitudes peronistas atacaron e incendiaron 8 iglesias, 2 basílicas y una catedral en el centro de Buenos Aires, entre ellas
los templos de San Ignacio, San Francisco y Santo Domingo, culpando a la jerarquía católica de apoyar, directa o indirectamente, a los autores del bombardeo. Ni la policía ni los bomberos hicieron ningún esfuerzo real por contener los incendios o impedir su propagación. ¿Recuerdas la bandera quemada en la procesión y la excomunión decretada apenas un día antes del ataque? Es exactamente esa secuencia de acontecimientos la que estalla en llamas esta noche, transformando un conflicto institucional en la destrucción física de templos que existían desde hacía siglos en la capital argentina. El propio Perón intentó contener la furia popular, pero el daño ya estaba hecho, y el episodio profundizaría aún más la ruptura entre el peronismo y la Iglesia Católica en los años siguientes. Y aquí va mi pregunta para ti. Sabiendo ahora que el conflicto con la Iglesia ya se venía construyendo desde días antes, ¿todavía ves la quema de los templos como un acto aislado de venganza? ¿O como la continuación inevitable de una guerra que ya estaba en marcha? Deja tu respuesta en los comentarios. El plan de junio había fracasado, pero la conspiración contra Perón solo había sido aplazada. Exactamente 3 meses después, el 16 de septiembre de 1955, una nueva conspiración, ahora mucho más amplia, logró finalmente lo que el bombardeo de junio no había conseguido. El golpe de la autodenominada Revolución Libertadora, con participación decisiva del ejército, obligó a Perón a dejar el poder. Y ese mismo movimiento sería rebautizado por el pueblo argentino como fusiladora, en referencia directa a las ejecuciones políticas que aplicaría contra los peronistas en los años siguientes. Perón partió hacia un exilio que duraría 17 años, y el peronismo fue oficialmente proscrito durante casi 2 décadas. La bomba de junio no logró matar a Perón físicamente, pero abrió la primera gran grieta de una inestabilidad política que se profundizaría a lo largo de las décadas siguientes, culminando, años más tarde, en uno de los períodos más sombríos de toda la historia argentina. ¿Y qué pasó, al final de cuentas, con el hombre que comenzó todo esto? Samuel Toranzo Calderón fue juzgado y condenado, pero el resultado de ese juicio es quizás la prueba más clara de lo que estamos contando en este video. Fue degradado de su rango y condenado a reclusión por tiempo indeterminado, pero nunca recibió la pena de muerte prevista por el Código de Justicia Militar, justamente por intervención personal de Perón, quien optó por no aplicar sanciones más duras para no alimentar aún más la violencia política del país. Ninguno de los civiles señalados como autores intelectuales del plan fue condenado, ninguno. Y décadas más tarde, en febrero de 2008, un juez analizó el caso y decidió que no podía clasificarse como crimen de lesa humanidad, porque, técnicamente, no fue una acción promovida por el Estado argentino en pleno ejercicio, sino por una facción dentro de las propias Fuerzas Armadas. Ningún tribunal internacional analizó jamás el caso. Permaneció, de principio a fin, como un asunto estrictamente interno de Argentina. Más de 300 vidas perdidas, y el resultado final, décadas después, fue solamente eso. Durante 50 largos años, el Estado argentino no produjo ninguna investigación seria, ningún informe oficial completo, ningún monumento sobre lo ocurrido aquel 16 de junio. Esto solo comenzó a cambiar en 2005, cuando, por iniciativa del entonces presidente Néstor Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos abrió, finalmente, una investigación oficial. En 2008, se inauguró el primer monumento a las víctimas en las cercanías de la propia Plaza de Mayo, y en 2009, el Congreso sancionó una ley que reconoció el derecho a indemnización, no solo de las familias de los muertos, sino también de los sobrevivientes que cargaban, desde hacía más de 5 décadas, las marcas de aquel día.
Se necesitaron 5 décadas enteras para que el Estado argentino admitiera oficialmente lo que cientos de familias ya sabían desde el primer día. Entonces dime una cosa. ¿Qué crees que pesa más en esta historia? ¿Las bombas que cayeron en un solo día? ¿O el silencio que duró 50 años después de ellas? Quiero mucho leer tu respuesta en los comentarios. Al inicio de este video, te prometí mostrarte cómo una nación decidió bombardearse a sí misma. Y ahora ya sabes exactamente cómo ocurrió. ¿Quién fue el hombre que arquitectó el plan? ¿Cuál era el verdadero objetivo detrás de esas bombas? El papel real del conflicto con la Iglesia que ya hervía desde la procesión de Corpus Christi. ¿Y por qué, décadas después, todavía existe tanta duda sobre cuántas personas realmente murieron esa tarde? Pero quizás la parte más dolorosa de esta historia no sean las bombas, ni el fuego, ni los cuerpos en la plaza, sino el silencio que vino después. 50 años en los que un país entero prefirió olvidar, en lugar de enfrentar lo que le hizo a su propio pueblo. Historias como esta solo siguen siendo contadas si personas como tú ayudan a difundirlas. Así que, si este video te hizo sentir algo, deja tu like. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Compártelo con alguien que necesita conocer esta historia y suscríbete al canal, porque todavía existen muchos otros capítulos olvidados de la historia latinoamericana esperando ser contados. Argentina intentó olvidar el 16 de junio de 1955. Pero mientras historias como esta sigan siendo contadas, esas vidas nunca serán en realidad borradas.